Voy a empezar hablando de robots, después de lo que pasó ayer en Río, de por qué Estados Unidos tiene una cuarta parte de su flota en el Caribe y cómo eso conecta con el nuevo viejo sueño de la derecha argentina de terminar con el peronismo para siempre. Les pido que me sigan, el viaje puede parecer un poco alocado, pero no es otra cosa que un viaje por el mundo alocado en el que vivimos hoy. Ayer salieron a la venta en Estados Unidos los primeros robots domésticos. En serio, salieron a la venta, salen $20.000, los podés comprar en cómodas cuotas de $500. Si podemos mostrar mientras tanto las imágenes de promoción que estuvieron saliendo. Y es literalmente un robot con forma de persona que se dedica a doblar la ropa, cargar las cosas en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son ese tipo de cosas que al principio parecen una ridiculez, después un lujo y con el paso del tiempo se terminan volviendo parte del paisaje, como los celulares. Este es el momento en el cual el celular tenía este tamaño, ¿se acuerdan? Y lo usaban tipos ridículos vestidos de traje. Pero bueno, pocos años más tarde ya los tenía todo el mundo. A lo que voy es que el futuro, lo que durante décadas y décadas y décadas la humanidad pensó como el futuro es esto, y ya lo tenemos encima. El futuro que tenemos encima también es lo que pasó ayer en Río de Janeiro. Podemos ver algunas imágenes donde se aprecia este escenario prácticamente de guerra. El gobernador hizo un operativo antinarco muy importante contra una de las bandas más grandes, el Comando Vermelho. Los narcos respondieron, entre otras cosas, con drones cargados de explosivos. Todo se saldó con una masacre, más de 60 muertos, de los cuales la mayoría eran vecinos, simplemente que cayeron por las balas policiales. Hay que poner en contexto recordando, entre otras cosas, que el narco es otra corporación capitalista más de este mundo del capitalismo tardío y que en América Latina creció a partir de la retirada de las funciones sociales del Estado durante los ciclos neoliberales. Pero también el narco es ahora la excusa que utiliza ese mismo neoliberalismo bajo su rostro fascista para combatir, bajo el mote de narcoterroristas o de comunistas, o de las dos cosas, a todos los que se opongan a su hegemonía en este continente. Lo explicaba muy claramente ayer Eduardo Feynman en su programa. Fíjate cómo es esta correlación, ¿no?, de lo que es el socialismo del siglo XXI. Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, exacto, Ortega en Nicaragua, tenés a Petro en Colombia, ¿no? Tenés ahora Sheinbaum en México. Lula, Sheinbaum, Nicaragua, y antes el anterior, López Obrador también. Lula en Brasil. El vínculo narco que tienen en Ecuador. Está clarita la operación y por si no se entendió bien lo repitieron inmediatamente unos minutos más tarde. Estados Unidos lo tiene a Evo Morales como un narcoterrorista, lo mismo que a Maduro, lo mismo que a Petro, ¿no es cierto? Es que lo que llama Edu... Ahí en el Chaparén no pueden entrar las Fuerzas Armadas. Exacto. ¿No? Es que lo que vos, Edu, llamás socialismo del siglo XXI, yo me permitiría llamarlo narcosocialismo. Llámalo porque está todo imbuido, todo metido por los mismos. Los candidatos narcos son los suyos, muchachos. Los candidatos narcos son los suyos. Esto es solamente una gran operación para justificar la intervención de Estados Unidos en Sudamérica, en la pelea geopolítica con China que venimos contando y que explica también que el gobierno de Milei esté donde esté por haber recibido una parva de dólares. Y Feynman, por si no quedaba claro, ponía claro cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos en todo esto. Y que no es Argentina, no es Venezuela, sino que es el Brasil de Lula. Como ocurrió en su momento en Santa Fe, en Rosario, cuando Hapkin le pedía al gobierno de Alberto, vení, ayúdame con los narcos acá, sí, y dijo, no, nosotros no nos metemos. Lo mismo. Exacto. O sea, Lula juega para los narcos. No, yo, claro, si vos lo analizás de ese lado puede ser. No, la verdad que no,
pero la línea política es muy clara. Lula juega para los narcos, el gobierno de Alberto jugaba para los narcos, es todo lo mismo. Y fíjense qué curioso, el gobernador que lanza este operativo y que manda a la policía a disparar y a generar la cantidad de muertos, las imágenes son espeluznantes y la mayoría de esos muertos eran vecinos, no eran narcotraficantes. Sale a pedir después que Lula intervenga en la operación que él mismo lanzó sin consultar antes con el gobierno nacional. No tiene mucho sentido, porque en realidad la idea es demostrar o plantear esta versión de que Lula tiene algún tipo de connivencia con el narco, de que cualquier fuerza política que se oponga a Estados Unidos tiene algún tipo de connivencia con el narco, pero además que tienen que hacer que intervengan las Fuerzas Armadas. Y ahí hay otro punto clave. Porque la idea de luchar contra el narco con las Fuerzas Armadas, que no solamente está demostrado que salió pésimo en Colombia, salió pésimo en México, sino que además es la firma, es la huella digital de la intervención de Estados Unidos, que históricamente lo que buscó es que las Fuerzas Armadas en este continente se dediquen a hacer un papel de policía para no cuidar los intereses soberanos y los intereses estratégicos de los países, que son los mismos intereses estratégicos en los que está interesado Estados Unidos. El litio, las tierras raras, la energía, el acceso a la Antártida, los corredores bioceánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una segunda lectura en paralelo, porque pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en un caso así implica hacer lugar a un estado de emergencia en el que se suspenden las garantías constitucionales. Y el gobierno, a partir de un estado de emergencia permanente, de excepciones permanentes, para justificar la suma del poder público, ¿qué es lo que hace Trump cuando manda al ejército a Chicago? ¿Qué es lo que hace Milei cuando se niega a cumplir las leyes del Congreso? Es una de las herramientas más poderosas con las que la ultraderecha de esta época construyó ese rol de topo que viene a destruir la democracia y la república desde adentro. Y cuando piden que intervengan las Fuerzas Armadas, la Casa Blanca, en este caso a través del gobernador de Río, lo que pide entonces es que se suspendan las garantías democráticas, que no se cumpla la Constitución en países donde no tienen nada que opinar. Con la excusa de combatir al narcotráfico, decíamos, pero con el objetivo de garantizar la hegemonía norteamericana en la región. Miren, esto se contó muchísimas veces, pero vale la pena repasarlo. La guerra contra las drogas la empieza Nixon porque tenía que encontrar una excusa para perseguir a los hippies que se oponían a la guerra en Vietnam y a los negros que pedían por sus derechos civiles. Entonces hicieron una inmensa campaña de prensa que asociaba al hippismo con el consumo de marihuana, a los negros con el consumo de cocaína, y con esa excusa hacían redadas, se llevaban presos dirigentes políticos, los paraban en la calle para meterles miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahora es una mezcla de eso con George Bush diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak para justificar la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Intervención que todavía no pudieron resolver un cuarto de siglo más tarde y que ha sido un verdadero desastre. Hoy tenemos prácticamente un cuarto de la flota naval de Estados Unidos desplegado en el Caribe. Empezaron a operar en el Pacífico también. Por ahora lo que hacen es hundir lanchas rápidas que según ellos llevan falopa. Son alegaciones por lo menos ligeras que implican el asesinato de decenas de personas sin juicio previo, que es grave de por sí. Pero vos no sacás un portaaviones de Croacia cerca del frente de batalla entre Ucrania y Rusia y lo traes al Caribe para bajar lanchitas. ¿Se entiende, no? Y miren lo que dice el ministro de Guerra de Trump, porque Trump le cambió el nombre del Ministerio de Defensa al Ministerio de Guerra. Dice: ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. Ya no te dicen ni cuál sería la supuesta organización terrorista, te dicen son terroristas, que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental, etcétera, etcétera, etcétera. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los 3 ataques, etcétera, etcétera. Y si vamos al final de estos tweets se repiten cada 3-4 días, cada vez que hay una de esta operación, y el tipo los celebra cada vez que matan gente. Pero si vamos al final, lo que termina diciendo es que, ahí está, estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los eliminaremos. Bueno, ya vimos qué hicieron con la excusa de la persecución a Al Qaeda y la efectividad que tuvo. Acá estamos. El objetivo inmediato es Venezuela.
y eso ya se reconoce abiertamente, pero también están escalando la retórica contra Petro, así que no nos sorprenda que Colombia aparezca en la lista. Y hace unos días, en Río, y lo volvió a repetir ayer, Flavio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, le contestaba uno de estos tweets a Hexet para pedirle por favor que intervengan en Brasil. Hexet había subido un video de cómo bajaba en una lancha y Flavio Bolsonaro le contesta: ¡qué envidia! Escuché que hay algunos botes como este acá en Río de Janeiro. ¿Por qué no se vienen unos meses a ayudarnos a nosotros a combatir estas organizaciones terroristas? Y si miramos el mapa de Sudamérica, lo que hace algunos meses parecía un escenario donde Trump lo único que tenía era un Milei que se tambaleaba, hoy vemos claramente una maniobra de pinzas donde Estados Unidos avanza militarmente desde el norte y políticamente desde el sur, y hay que ver qué pasa en Chile en las elecciones del mes que viene, para aislar a Lula, pero sobre todo para presionar, rodear el corredor bioceánico que está construyendo China. Ese es el objetivo central de todo esto que estamos viendo. Y algunos dirán, pero este fin de semana se reunieron Lula y Trump y sacaron una foto y había buena onda. Sí, porque son dos profesionales, sí, en buenos térmicos, pero los dos tienen perfectamente claro, los intereses de sus países chocan, no son compatibles. Lo que pueden hacer en todo caso es manejar ese conflicto en determinado nivel. Trump negocia, y esto ya quedó claro, con aquellos que se le plantan como iguales y después compra lo más barato posible a los que vienen a regalarse, como Milei. Lula entiende que para tener una política exterior realista nunca podés cerrar todos los canales de diálogo y pelearte con la potencia hegemónica en este continente. Pero qué distinta, ¿no?, la imagen con lo que veíamos hace un par de semanas arrastrándose ahí en la Casa Blanca. Quiero resaltar dos detalles sobre esto nada más. La primera es que la reunión con Lula no fue en el Salón Oval. Fue en el marco de una cumbre multilateral en Asia, en territorio neutral. Y eso ya dice un montón de cosas. Eso ya dice un montón de cosas. Y después hay otro detalle, que es que de la reunión no participó Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos. ¿Por qué no participa de una reunión de ese nivel de política exterior el canciller? Bueno, la respuesta la da el propio Lula, que había planteado esto antes de la reunión. Le dije al presidente Trump en una llamada telefónica que era necesario poner gente a la que le gustase Brasil para negociar. Yo soy un presidente con mucha experiencia. Parece que no. Parece que no, pero tengo mucha experiencia, dice Lula. Y solo envías a negociar a quien vos querés que esté en contra, si estás en contra. Y a quien querés que vaya a encontrar un acuerdo de verdad, mandás a alguien que esté a favor del acuerdo. Si pones a alguien con mala voluntad en la mesa de negociaciones, no hay acuerdo. Qué diferencia, ¿no? Y ahora llegamos a la Argentina, donde Milei ganó una elección ayudado por miles de millones de dólares de Trump, y ahora Donald necesita asegurarse que su inversión va a tener seguridad jurídica. Por eso, y porque en Estados Unidos entienden la fragilidad intrínseca de todo lo que rodea a Milei, es que la misma noche que ganaron las elecciones el gobierno empezó a operar para sacar a su rival de la cancha, que no es otra cosa que el viejo anhelo de prohibir al peronismo, que ahora como entonces está validado por el Departamento de Estado. La operación empezó el domingo a la noche en las redes, con varios usuarios diciendo, bueno, si el resultado cambió tanto con la boleta única, entonces, obviamente, todos los resultados anteriores del peronismo deben ser puestos en duda. Pero al día siguiente dijo lo mismo el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se supone además que es el más racional o moderado del gobierno, y planteaba esto. El triunfo de la boleta única papel, ¿no? Que es impresionante, la verdad que fue, nosotros a las 8 de la noche ya sabíamos el resultado general de la elección, ¿no? Y poder haberlo anunciado a las 9:10 porque nos faltaba ver cómo presentábamos las láminas, etcétera, pero la realidad es que fue inédito, una cosa espectacular y que tiene que llevar a reflexionar, porque yo lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decía, no sé por qué cambian de sistema, que yo cuento si nosotros con la boleta anterior hicimos una elección perfecta, transparente, y no, uno ahora se da cuenta, ¿no? ¿Cuál habrá sido la realidad
de las distintas elecciones en las que se usaban boletas partidarias, ¿no? ¿Cómo funcionaban los aparatos políticos, las estructuras clientelares con las boletas partidarias? Bueno, ahora sí eso se acabó, en lo nacional al menos, ¿no? Sí. Sería bueno que en los provinciales, en todos los casos, también algunas se usan ya, pero en general que se universalice la utilización de la boleta de papel para evitar todo esto que ha pasado, ¿no? Evitar que se utilicen aparatos políticos, que se pague por el voto, que se hagan votos cadena. Todo esto que ha pasado en lo nacional ya no existe más. Claro. Podremos perfeccionar el sistema, podemos aprender de los temas que puedan haberse... Bueno, Franco sabe perfectamente que todo lo que está diciendo es mentira, porque además él era parte de esos aparatos políticos que ahora denuncia, y porque si uno mira sencillamente los números y compara la cantidad de votos de septiembre contra los de octubre, la verdad es que el peronismo sacó una cantidad parecida de votos. No hubo votos que se hayan agregado con la boleta partidaria. Al día siguiente salieron 2 ministros más del gobierno a plantear que hay que prohibir al peronismo o a tratar de deslegitimar al peronismo como actor democrático. Lo hizo Sturzenegger, el ministro que no tiene laburo desde hace varios meses, pero sigue cobrando su sueldo. No sé si tenemos por ahí el tuit, donde plantea esto mismo que planteaba Franco, que los mercados subieron no solo por el triunfo de Milei, sino porque el cambio de sistema electoral reveló que parte del caudal electoral del peronismo era choreo. Se ve que los mercados después se dieron cuenta que eso era una estupidez porque ayer el dólar terminó subiendo de nuevo. Y Caputo, que directamente dice, está bien que la oposición se pelee, tenemos que tener una oposición que no sea peronista, que no sea kirchnerista. Toto, no sos original. La derecha argentina lleva 80 años soñando con eso y la verdad es que todavía por lo menos no le salió. Ahora, esto sigue, porque unas horas más tarde de estos mensajes, la Corte Suprema hizo su parte. Sacó un fallo ridículo proscribiendo de por vida a Guillermo Moreno por comprar globos que decían Clarín y gritar en una asamblea. Le prohíben participar políticamente de por vida. Ustedes saben que a mí Moreno no me cae bien y si tengo que discutir de política con él, discutiré todo lo que haya que discutir. Ahora, que la justicia argentina siga decidiendo qué dirigentes pueden presentarse elecciones y qué no, porque dirigentes con causas hay en todos los partidos y con causas bastante más graves que esta, es gravísimo y va más allá de si te cae bien Moreno, te cae bien Cristina o te cae bien la mar en coche. Están viniendo a prohibir al peronismo en general, porque también elevaron a juicio la causa Cuadernos para profundizar la persecución contra Cristina y el mismo día le cerraron la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, a Macri y a Rivas. Espionaje que está probado. El argumento de Macri era, lo hicimos porque eran un peligro para mí. Y la justicia le dio la razón de que espiaran a los familiares de los soldados muertos en el Lara San Juan. Recordemos también que están vigentes las leyes antimafia de Bullrich, que desde un primer momento apuntaron a criminalizar a la oposición y a la protesta social con la excusa de combatir al narcotráfico. Está todo absolutamente a la vista. Y si le sumas la represión sistemática de la protesta, el lenguaje nazi que deshumaniza a la oposición en boca del presidente en persona y de sus voceros, las referencias de Bessent y Lamelas respecto al peronismo que vienen haciendo en los últimos meses, bueno, claramente uniendo los puntos se forma una figura muy clara. Y acá volvemos al principio. Y ya termino con esto. El robot, los drones, el final de la democracia. Todas estas cuestiones de la aceleración que estamos viviendo y algo que comentaba ayer sobre cómo cada segundo que se pierde creyendo que podemos volver a un pasado nostálgico es un segundo que se pierde en cambiar el rumbo de un país y de un planeta que van en camino a una sucesión de crisis que van a ser cada vez más frecuentes y más graves. Crisis climáticas, crisis económicas, crisis de pandemia, crisis de guerras, crisis de todo tipo, de migraciones, tecnológicas, todo cada vez más frecuente y cada vez más grave. Por eso, y porque esta es una batalla con muchísimos frentes, esa tarea de la que hablamos tanto después del domingo a la noche, de pensar un proyecto de país, de tener imaginación política, de abrirse y escuchar nuevas ideas, de representar, no es una tarea que corresponda únicamente a los dirigentes y no es una tarea que pueden hacer solamente ellos, que sí tienen una responsabilidad más grande que el resto, por supuesto, pero todos los que queramos vivir en un mundo distinto, menos terrorífico a este que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos,
Deberíamos empezar a poner en palabras nuestras pequeñas utopías cotidianas, esas que hoy parecen al mismo tiempo imposibles pero absolutamente necesarias para mantener la cordura, la salud y la vida. Y me da la sensación de que cuando podamos empezar a hablar de eso, vamos a descubrir que tenemos más cosas en común de las que creemos y que esas pequeñas utopías individuales, proyectos individuales, también pueden unirse como una línea de puntos para formar una figura entre todos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, buen día. ¿Cómo va? ¿Estoy teniendo algún quilombito acá?